Bienvenidos a un nuevo episodio más de Puente Aduanero, el podcast donde escuchamos experiencias y compartimos conocimientos de comercio exterior, fiscal, logística, aduanas, entre otros. Hoy nos acompaña el maestro Aldo Rodríguez, profesional en comercio exterior, con una sólida formación binacional y una visión estratégica de la frontera México-Estados Unidos. Egresado con mención honorífica de la Universidad Autónoma de Baja California en Negocios Internacionales. Cuenta con un triple grado académico en San Diego State University y la Universidad de Valparaíso en Chile. Además, posee una maestría en alta dirección y operación logística por el Instituto Universitario Karen. Aldo está certificado como mandatario y representante en agente aduanal en México y desde 2019 cuenta también con certificación de US Customs and Border Protection en Estados Unidos, lo único que le da una perspectiva única en la operación aduanera. Ha desempeñado funciones directivas y de cumplimiento en empresas internacionales como Samsung Electronics of America y actualmente es mandatario de agente aduanal y gerente de negocios en Grupo Logístico Rodríguez. Firma con más de 80 años de trayectoria en la región. Además, preside la Comisión Binacional de Coparmex, Tijuana, y participa activamente en organismos empresariales tanto en México como en Estados Unidos. Aldo, bienvenido, muchas gracias Muchas por estar aquí gracias. en Puente Aduanero. Gracias a ti, Cintia. Es un gusto estar aquí compartiendo contigo. Y sobre todo, creo que lo más importante de hoy es que las personas que nos escuchan se lleven una experiencia, una anécdota que les permita a ellos también seguirse desarrollando profesionalmente. Muy bien, muchas gracias. Aldo, ahorita leyendo tu background, vemos que has vivido la operación aduanera desde distintos frentes y además cuentas con la certificación S0396, que es la representación del agente aduanal en los actos y formalidades del despacho aduanero como mandatario en la práctica. ¿Qué implica realmente esta certificación en el día a día y el nivel de responsabilidad que conlleva en el despacho aduanero? Gracias. Gracias, Cintia. Bueno, digo, y voy a partir un poquito desde mi formación. Yo me considero un ciudadano de ambos países. Si me hablan mal de las tortillas y de México, me molesta un poco, pero también si me hablan mal de repente también de que en Estados Unidos todo está mal. Creo que desde chico, a pesar de tener mayor formación aquí en México, pues siempre tuve las perspectivas de ambos países, ¿no? Y eso creo que siendo también de Tijuana, que escuchamos la tele desde chicos en inglés, que vemos los programas, que algunos tuvimos también la fortuna de estar en una formación bilingüe, pues te da una perspectiva única, ¿no? Y creo que hay ciertos caminos en el cerebro que se forman a través del aprendizaje bilingüe. Entonces, partiendo un poquito de eso, ahora sí me voy a adentrar a lo que es el mandatario. Ser un mandatario en la práctica significa representar a la agente aduanal a grandes rasgos. Pero también tienes la formación. Entonces, la formación y la certificación que poseo, que es la S0396 por parte de ANACE y del Consejo de Académico Aduanero, perdón, nos da la teoría. Pero realmente lo que te da vamos a decirlo, la experiencia es la práctica, ¿no? Y esa la vivimos a través de ser el mandatario. Entonces, por un lado tienes la formación, vamos a decirlo, académica y la acreditación, que es la S0396, donde te hacen un examen de alrededor de 8 horas. Tienes que saber tanto los aspectos prácticos del despacho aduanero como también ciertas cuestiones legales, también tienes que saber de clasificación arancelaria. Entonces, vamos a decirlo, es el puente de entrada en el mundo aduanero en la parte teórica, ¿no? Y lo, lo puedo remontar un poquito también a cuando estuve estudiando para mi examen de agente aduanal en Estados Unidos. En aquel momento nos decía nuestro profesor, si ustedes quieren aprender a ser agentes aduanales, aquí no es, porque aquí van a aprender la parte teórica, ¿no? Aquí van a aprender a pasar un examen y a entender el marco teórico sobre el cual vamos a aplicar los actos que hacemos día con día. Y tomando esta analogía en retórica, si lo aplicamos al ser mandatario, el ser mandatario es estar representando a la gente aduanal ante distintas autoridades y el estar comprendiendo el marco teórico sobre cómo actuamos se basa en esa certificación. Ok, ahorita que mencionas la parte de agente aduanal americano, ¿notas diferencias culturales entre una y otra? Sí, sí, totalmente.
Hay algunas diferencias claves entre el sistema de Estados Unidos y el de México, pero a grandes rasgos también compartimos muchísimas cosas. La ley nos dice qué hacer y las reglas o los reglamentos nos indican cómo cumplir la ley, ¿no? Entonces, sin tener que ser un abogado, desde muy chico tuve que adentrarme en cómo entender la ley, porque la ley se tiene que interpretar desde, no tan solo desde la lectura y desde la interpretación, sino también de una correlación con otras leyes y regulaciones, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, en Estados Unidos es exactamente igual, y creo que nuestro público a veces piensa que es muy, muy distinto, ¿no? Pero es exactamente igual. Tienes en Estados Unidos el US Code, que es el código de Estados Unidos, donde se encuentran alrededor de 50 títulos, y en el título 19, que es el de Customs Duties, en el US Code, que es el marco legal de la ley, nos indica qué cumplir, ¿no? ¿Y cómo lo cumplimos? Esto se encuentra en el Title 19 CFR, que es el Code of Federal Regulations, y también para la exportación nos apoyamos del Title 15, que es el Código de Comercio, donde ahí tienes las regulaciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en México tenemos la ley aduanera, tienes el reglamento de la ley aduanera para poder entender el cómo aplicarla, y luego tienes las reglas generales de comercio exterior. Entonces, es algo similar. Simplemente acá tienes el US Code, Title 19, el título 19, que te da las regulaciones para poderlas comprender, más en el Código Federal de Regulaciones, que nos dice cómo cumplir, ¿no? Todas las disposiciones, vamos a decirlo, de cómo elaborar los distintos tipos de modalidades de despachos, llámense T&Es, Transportation and Exportation, Inbound Entries, todo eso se encuentra en ese fundamento. Entonces, bueno, esa es una perspectiva, ¿no? Y por otro lado, sí hay un tema que sí nos diferencia, ¿no? En México el despacho es preventivo, es decir, tienes que hacer las cosas bien desde que tú inicies a dar de alta un expediente, desde el momento en que lo empieces, vamos a decirlo, a documentar, etcétera. Tienes que tener un enfoque muy, muy preventivo. Y en Estados Unidos, creo que uno diría que Estados Unidos es un país más estricto, pero en Estados Unidos tienes un poquito más de margen para cometer ciertos errores, ¿no? Y también otra cosa muy importante es que en Estados Unidos, a pesar de que tienes un enfoque muy correctivo, generalmente las penalidades sí son mucho más estrictas y mucho más rigurosas. Entonces, en México tienes que ser mucho más preventivo y documentar todo correctamente desde el inicio, y en Estados Unidos tienes que corregir con suma precisión, porque si no puedes tener consecuencias un poquito más graves. Fíjate que ahorita que platicas eso, eh, a mí me gusta mucho la parte del lado de aduana americana. No soy experta a Ajá. nivel alto, pero tengo conocimiento y recuerdo que siempre a mi equipo le decía, para explicarle la aduana americana te va a dar chance, Exacto. pues te vas a corregir, pero si lo haces mal y cuando te lo viene y te lo revisa, te va de lo peor, pero es como más amable, ¿no? Y me acuerdo alguna vez un CF-29 o un 28 de hablarle al oficial y, mira, agrégale esto, ponle el otro y Ya me lo ya lo envías. subes y ya me lo envías. Y es como, no, pues en realidad no, es no tenerle miedo. Siento que también tienen como que un poquito más de apertura para quererte ayudar antes de decir, no, Ya. no lo contactes, ¿no? Porque luego existe la creencia de, si les hablas te van a auditar, te pueden auditar en cualquier momento cualquiera, ¿no? Exacto. Entonces Exactamente. es como que mejor de decirle, de acercarte y de hablarle y siento que responden un poquito más rápido que del lado mexicano, no sé, o Sí. sea, como que me da como la impresión y ahorita me acordé también, por ejemplo, para lo de Citipad, tú le hablas al especialista, a tu especialista asignado y te va a responder en algún momento alguna duda, ¿no? Como que Claro. siempre hay como que esa apertura, pero donde no lo tengas, pues te la quito, ¿no? Te Exacto. cancelo o te multo. Exacto. Y ya no hay vuelta atrás. Y creo que la visión de la responsabilidad de Estados Unidos es mucho más hacia el enfoque de autorregulación, y el enfoque mexicano es un poquito más hacia la regulación externa de parte de las autoridades, porque se presume que, pues, dado que hay un motivo fuerte de fiscalización, se presume que las empresas no van a autorregularse. Entonces, esa diferencia de paradigmas
pues genera distintas regulaciones, ¿no? Y ahí, en el donde se encuentran estas regulaciones, es yo creo que donde se localizan las mayores diferencias, ¿no? Ahí, entonces, es más estricta la mexicana tanto en el cumplimiento, en el hacer, en el documentar, como que desde el inicio uno, y la americana podría decirse de que, ok, te doy chance, pero te fiscalizo alto si no cumples, ¿no? Así es, así es. Tengo conocimiento de muchos casos donde si se hace y se genera un binding ruling, ya no hay vuelta atrás en Estados Unidos. En México todavía podemos apelar ante distintas instancias. Una vez que la aduana de Estados Unidos determina que, vamos a decirlo, que existe un crédito, que hubo una incorrecta clasificación, es muy, muy difícil y se van inclusive hasta 5 años atrás. Por eso digo que el rigor de cumplimiento es igual, solo que en México lo tienes que hacer antes y en Estados Unidos, cuando llegas a ser observado, tienes que hacerlo con muchísima precisión después. Esa es la diferencia que yo consigo. Y por ejemplo, ahorita también del lado americano, ha habido, del lado mexicano, pues ya hemos platicado y ya hemos visto mucho en relación a la reforma y el impacto específicamente a los agentes aduanales. En Estados Unidos existe algo similar, alguna responsabilidad adicional reciente. Sí, creo que, bueno, la reforma de la ley aduanera, hablando específicamente en México, vino a cambiar alrededor del 40% del contenido que tenía con respecto a años anteriores. Y sí es un cambio de paradigma total. Si bien creo que también puedo rescatar, una de las diferencias es, en México, el agente aduanal es un responsable solidario con el transportista, con el importador y desde luego con cualquier otra persona que le llamen poseedor de la mercancía o tenedor de la mercancía, ¿no? En Estados Unidos, la responsabilidad casi toda se encuentra en el importer of record, que es el importador registrado. Entonces, partiendo desde ahí, en México teníamos algunas excepciones para poder, vamos a decirlo, fincar la responsabilidad más hacia el importador. Estas excepciones que teníamos de fincar la responsabilidad ahora fueron derogadas, ya no se encuentran disponibles, como por ejemplo en mercancías de difícil clasificación, en mercancías por ejemplo, difícil identificación, mercancías que tienen datos muy técnicos que generalmente solo el importador va a conocer. Ahora sí, el agente aduanal es responsable prácticamente completamente de todo en México. Y en Estados Unidos, la reforma, vamos a decirlo, de la ley aduanera que percibimos en México, en Estados Unidos no sucedió. La ley en lo general sigue igual y la responsabilidad sigue fincada más hacia el importer of record. Eso es algo que no ha cambiado. Donde sí hemos visto cambios es en lo que le llamamos las regulaciones que afectan más hacia la tarifa. Hemos visto que han puesto aranceles con la sección 232, por ejemplo, particularmente para el acero, y hemos visto también otras secciones que se han adicionado donde todo lo que es material que sea fuera del contenido de valor regional o lo que le llaman en Estados Unidos el Regional Value Content, todo eso tiene que pagar ahora aranceles. Entonces, ha sido más sobre la aplicación de los aranceles, no tanto sobre la ley. Que alguna vez era como que, en alguna plática también, que decían, por ejemplo, a veces puedes pagar sobre lo que es de originario, pues no pagas, ¿no? Lo que es de Norteamérica no vas a pagar, teniendo la documentación, pero de lo que no tienes o de lo que no es como lo pagas, ¿no? Entonces, de que, oye, ¿cómo voy a hacer esa diferencia? El importador lo tiene que hacer, lo que mencionas, ¿no? De que el importador me tiene que decir cuáles son los que no van a pagar para ellos hacer la cuenta, ¿no? Sí, exactamente. Por eso tenemos que tener un conocimiento profundo de lo que estamos importando, porque derivado de él se encuentra, bueno, el famoso BOM, el Bill of Materials, que nos ayuda a determinar la materia constitutiva. Por otro lado, la funcionalidad. Y dentro de la funcionalidad tenemos que identificar muy bien en dónde le agregamos valor. Por ejemplo, si traemos algunas piezas de China, otras piezas las traemos de Estados Unidos, otras de Canadá y otras de Europa, y en México se hace el ensamble, y si el ensamble aporta la mayor cantidad de valor, entonces se va a determinar que la mercancía, según el contenido, sí sea originaria o no sea originaria. Pero cada una de ellas, vamos a decirlo, tiene ciertas particularidades.
No hay una regla general que diga, si tú ensamblas algo en México, es completamente originario, ¿no? Hay muchas, muchas salvedades y cada clasificación arancelaria nos permite identificar cuáles son las que aplican. Fíjate que justamente ahorita que mencionas eso, estaba hablando con un cliente y había una confusión todavía, o no sé si todavía, pero es una confusión común de decir, cuando les hablas de origen de las mercancías o de dónde vienen las Claro, mercancías, ¿no? De, la oye, proveniencia, ¿no? son dos cosas diferentes. Una cosa puede venir de Estados Unidos y ser chino, o puede venir de China y ser de Estados Unidos, porque también me ha tocado casos así, ¿no? Entonces, es todavía, pues puede ser que es una gran área de oportunidad de enseñarles o mostrarles, o que realmente, como tú dices, no, oye, tienes que conocer tu operación, de dónde viene, cómo viene, la clasificación y sus regulaciones, ¿no? Así es. A mí me encanta una frase que dice, si tú crees que es caro cumplir, intenta no cumplir, ¿no? Y es decir, si tú crees que es caro invertir tu tiempo en conocer tu material, crees que es caro conocer de las regulaciones de aduanas, saber y estar bien enterado de los cambios, créeme que va a ser mucho más caro el no cumplir, porque cuando tengas a tu mercancía atorada en la aduana, cuando no cumpliste con un permiso, cuando te encuentras en un acto de fiscalización, pues difícilmente vas a poder salir adelante si es que no hiciste ese esfuerzo antes, ¿no? Entonces, creo que la visión en general, la que me gusta a mí, siempre lo veo como la analogía de un cohete. No sé si sabes, pero más del 80% del combustible se consume cuando un cohete despega de la Tierra, justamente en el despegue, ¿no? Ahí es donde se consume, antes de salir de la órbita de la Tierra, es donde se consume la mayor cantidad del combustible. Y creo que si lo vemos en el comercio exterior, me gusta aplicar esa analogía. O sea, siempre dedícale el tiempo antes para que durante el despacho y posterior al despacho no tengas ningún tipo de problema, ¿no? Ese es como que el enfoque. ¿Y qué crees que es en lo que más fallan las empresas o los equipos? Pues yo lo que veo, y porque no, también no hay una regla general, pero creo que donde fallamos a veces es en crear una cultura. Una cultura de cumplimiento para mí es la base de todo. El otro día platicábamos con un asesor y nos decía, tú podrás tener el mejor iPad, la mejor tecnología, o puedes tener una libreta con un papel. Si no tienes una cultura de documentar, de calidad, por ejemplo, a la hora de revisarse los documentos, de saber que estás haciendo las cosas correctamente, ninguna herramienta, ninguna tecnología te va a poder ayudar, ¿no? Entonces, creo que lo que más necesitamos hacer como empresarios es en generar esa cultura de cumplimiento en las empresas. Y esa cultura es de hacer las cosas bien, de conocer lo que hacemos, de cada vez que elaboremos un documento, revisemos bien que lo que estamos manifestando en el documento se encuentra físicamente, ¿no? Entonces, esa cultura de cumplimiento para mí es donde yo creo que las empresas de repente caen en algunas situaciones porque no tienen esa cultura o la cultura la tienen los directores, pero no pasa al nivel de supervisión, o también a veces se encuentra en el nivel de supervisión, pero no pasa a los operativos. Entonces, la cultura de cumplimiento tiene que ir desde abajo hacia arriba y viceversa, ¿no? No, y tiene que ser principalmente también desde la cabeza, ¿no? Porque hay Así es. muchas personas que nos van a estar escuchando, nos van a estar viendo y es de, oye, pues la instrucción, a mí me piden hacer el despacho como A esté, como dé lugar. como de lugar, y sí, o sea, pues tiene que suceder, pero pues en cumplimiento, ¿no? O sea, como Exactamente. que, oye, sí, pero cumple, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que, como mandatario, desde tu rol en el Grupo Logístico Rodríguez, cómo se traduce todo este conocimiento técnico en valor para el cliente y en una operación más eficiente? Pues digo, hay varios aspectos en ser mandatario, pero yo creo que la mayor parte o lo que yo visualizo que aportamos más es en tomar decisiones de riesgo. Es decir, y también siempre decimos en la empresa, ¿no? Ningún riesgo se puede eliminar, solo se puede gestionar. Entonces, siempre se van a presentar situaciones. Ningún expediente, por lo general, se encuentra en cumplimiento. Siempre hay, oye, hay un dato
que falta, vamos a decirlo, hace algunos años que no actualizan alguna información dentro de su domicilio, el representante legal a veces cambia, no se notifican en tiempo. Siempre hay algunos detalles, ¿no? En las operaciones. Y yo creo que el rol del mandatario está en tomar esas decisiones de riesgo siempre, al menos aquí en la empresa lo que hacemos es siempre con la visión de la continuidad de la patente aduanal, por un lado, y la segunda, la continuidad del negocio. Porque de nada te sirve sacar un despacho adelante el día de hoy y que el día de mañana no sabes si desde los colaboradores que van a ir a la empresa, si va a existir la empresa, ¿no? Entonces creo que el hecho de que esta empresa ya tenga 85 años, pues habla muy bien de cómo hemos sabido a veces tomar esas decisiones de riesgo, desde luego siempre adaptando las decisiones a que sean de riesgo bajo, que sean de riesgo bajo medio, es decir, controlable, porque pues en todos los despachos, en todo momento puede haber riesgo, desde el momento en que un chofer puede tomar una carga equivocada hasta el momento en que le entregas documentos equivocados. En todos lados se encuentra el riesgo. Y creo que el rol del mandatario, donde más aportamos, es en mitigar ese riesgo. ¿Y qué diferencia una operación bien estructurada de una reactiva? Pues creo que detrás de todo tiene que haber conocer muy bien la intención. O sea, si la intención de el despacho vamos a decirlo, tiene conciencia de los tiempos que conlleva, de que detrás de cada proceso debe de haber una validación, que detrás de cada equipo hay un control de calidad, si hay una intención de cumplimiento, creo que con eso podemos trabajar. Cuando hay una intención de necesito que pasen las mercancías a como dé lugar, necesito que sea con el costo más bajo, que muchas empresas buscan eso, ¿no? Creo que desde esa intención ya existe una diferencia. Entonces, nosotros respetuosamente siempre les decimos que pues no podemos trabajar con ese tipo de operaciones. Y no lo hacemos desde un punto de vista de no querer ayudar a la comunidad de comercio exterior porque buscan el costo bajo, porque buscan el despacho rápido, sino que lo hacemos porque realmente tomamos una visión aquí global, que es necesitamos quedar bien con las autoridades y no quedar bien por quedar bien, sino quedar bien en el sentido del cumplimiento. Necesitamos garantizarles a nuestros colaboradores que la empresa tiene esa misma visión y también a las empresas que se encuentran también dependiendo, ¿no? Que son los proveedores en muchos casos, que son los choferes, las empresas transportistas. Creo que si tenemos una visión global de todos los actores que engloban el comercio exterior, podemos sacar adelante los despachos siempre con esa visión de cumplimiento. Sí, pues al final, por alguna razón, o todos sabemos, ¿no? Al final las empresas son números, ¿no? Y son rendimientos y son temas que tienen que ver con los números, pero lejos de buscar lo más barato y al rato se están lamentando, ¿no? Sí. O está incompleto y algo, y no de que no en el mal sentido, sino de que, ¿sabes qué? Mejor busca la parte de cómo haces el cumplimiento o pues, de entrada es una lista que tienes que tener y pues tenlos, no hay por qué no, ¿verdad? Así es. Y si no lo tienes, pues ahí ya va a estar, ya es un punto negativo, pero para el cliente, ¿no? Así es. El importador en este caso, ¿no? ¿Crees que en México la figura del agente aduanal está evolucionando hacia un modelo más empresarial o sigue siendo una figura tradicional? Fíjate que hace 2 días estaba tomando un curso con algunos colegas del gremio y hablábamos de que el agente aduanal eh, se toma como un proveedor más de servicios, pero la realidad es que no somos un proveedor más, somos un servicio especializado. Tú no puedes despertarte el día de mañana y decir, quiero ser agente aduanal. Hay un proceso que hay que cumplir, ¿no? Y desde 1992, 1994 no había habido convocatorias de agente aduanal. Entonces, realmente es un servicio muy, muy restringido. Hasta los últimos datos que tenemos, alrededor de las 800 patentes que se encuentran a nivel nacional, ahorita se encuentran más o menos 650 activas en las diferentes confederaciones, llámese la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, o CAREM, o también el CLAA, que es la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales. Entonces, es un servicio que
se encuentra en las manos, vamos a decirlo, de un grupo de personas profesionistas muy, muy restringido, entonces se debe de tratar como tal. El servicio de aduanas, hasta donde lo hemos llevado, sigue siendo un servicio muy especializado y creo que sí están habiendo cambios, ¿no? Son cambios más en el tema tecnológico, pero creo que la esencia del agente aduanal, y si nos remontamos en la historia, ¿no? Desde los tiempos de las monarquías, donde existían estas figuras que sabían cuánto tributo pagaban los barcos en el reino tal, hasta el momento en el que se crean las repúblicas, el agente aduanal siempre se ha ido sabiendo adaptar hasta el momento en el que ya se encuentran certificados, acreditados, que pasan un proceso de conocimiento, de adquisición de conocimientos, se les hace un examen, se hacen exámenes psicotécnicos, que en su momento me tocó participar como sustituto de agente aduanal. Creo que el que tengas una persona que tenga la capacidad técnica de poder realizar un despacho garantizando el interés fiscal y garantizando la salud pública y las finanzas públicas del país, por un lado, y por otro lado, que sea una persona de confianza, si tienes esos dos elementos, tienes la esencia del agente aduanal. Y eso se ha mantenido a lo largo de los años. El cómo el cómo lo hacemos a través de la tecnología y a través de los distintos instrumentos, eso es el cómo está cambiando, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma. Ay, muy bien. Qué interesante. Qué interesante lo que nos estás platicando. Sobre tu participación activamente en Coparmex dentro de la Comisión Binacional. Desde esa trinchera, ¿cuáles son los principales retos que ves hoy en la relación México-Estados Unidos en temas de comercio exterior y frontera? Gracias, gracias. Bueno, quiero agradecerle a mi amigo Alfredo Ortiz, que él fue el que me invitó a Coparmex, porque la verdad es que Coparmex para mí ha sido una gran escuela y también un lugar en donde encuentras personas que también tanto piensan similar como tú, como también pueden pensar diferente, ¿no? Yo le llamo es un espacio de encuentro de ideas, pero también de guías de cómo hacer las cosas bien, ¿no? Coparmex, como organismo, tiene una característica única, ¿no? Que es, nosotros agremiamos alrededor de entre el 15 al 20% del PIB nacional a través de las empresas que agremiamos, inclusive un poco más si consideramos otros datos adicionales, y tiene esa característica de que es un organismo nacional. Y con eso, dentro de los distintos centros empresariales del cual me toca ser parte del consejo de Coparmex Tijuana, dentro de cada uno de los centros también tenemos una visión. Y algo que siempre compartimos, al menos aquí en el centro empresarial de Coparmex Tijuana, es que todo lo que hagas tiene que ser por el bien de México, por un lado, y también por el bien de los miembros y agremiados a Coparmex, ¿no? Entonces siempre tenemos esa visión de que todo lo que hacemos a nivel comisión, a nivel institución, centro empresarial y a nivel organismo nacional, tiene que tener esas dos características, ¿no? Una, que aporte a México, que México sea un país mejor, y por otro lado, que también tengamos el desarrollo de los miembros, de las personas que están afiliadas y de toda la comunidad en general a la cual impactamos. Poniéndote un poquito en contexto de esas características de Coparmex nacionales, tenemos ahora al centro empresarial, donde me toca a mí presidir la Comisión Binacional. La Comisión Binacional tiene 4 ejes de trabajo particulares, ¿no? El primero de los ejes es que queremos generar competitividad empresarial internacional. ¿Cómo lo logramos? A través de las empresas que son miembros y afiliados de Coparmex, que quieren realizar esfuerzos de internacionalización. El internacionalizarse suena como una palabra de repente un poquito compleja, no es poner tu empresa en Estados Unidos. Muchas veces es, necesito comprar insumos en Estados Unidos, necesito comprar el servicio de una contabilidad de Estados Unidos, necesito que mis productos lleguen en las manos de las personas del otro lado de la frontera. Llámense Estados Unidos, llámense Canadá, llámese el país que sea, ¿no?
nosotros tratamos de orientarlos de cómo se pueden estar internacionalizando, ¿no? Entonces, esto se hace en diferentes etapas. La primera es con intercambios comerciales, la segunda es con estructuras empresariales en ambos lados, donde ya se encuentran otras instituciones como las cámaras de comercio, y en un tercer nivel ya se encuentran particularmente ya las estructuras formales, que son las empresas que se corporativizan y tienen estructuras en los dos países, ¿no? Entonces, esa es la visión del eje de trabajo primero en Coparmex en la Comisión Binacional. El segundo de ellos tiene que ver con las instituciones públicas. Estamos vinculándonos con distintas instituciones públicas, por ejemplo, la Secretaría de Economía a nivel estatal, la Secretaría de Economía a nivel municipal, pero por otro lado también con la ciudad de San Diego, con la Secretaría del Gobierno del Estado de California y con distintos ordenamientos como también está CBP como tal. Eso es por un lado el segundo eje de trabajo. El tercer eje de trabajo tiene que ver con relacionarnos con las instituciones en ambos países, como la Cámara de Comercio Regional. En diciembre 15 tuve la fortuna de poder firmar el primer memorándum de entendimiento, que así le llamamos a los convenios, entre el organismo de San Diego Regional Chamber of Commerce y Coparmex Tijuana. Y recuerdo que por ahí del 2023 fue cuando primero fui a tocar puertas por allá, vamos generando vinculación, vamos haciendo cosas juntos, y ya el día 15 de diciembre del 2025 pudimos firmar ese convenio, ¿no? Entonces, estrechar lazos con estas instituciones nos hace más fuertes. ¿Por qué? A la hora de que llegue alguien a Estados Unidos, una empresa de Coparmex Tijuana, a San Diego a quererse formalizar, ya se va a encontrar vinculado en un ambiente empresarial, ¿no? Y por último, tiene que ver el último eje de trabajo, y perdón que me alargue aquí, pero me apasiona mucho lo que hago en Coparmex. Lo último tiene que ver con el eje social. Entonces, tenemos varios fenómenos binacionales aquí en Tijuana, que por ejemplo uno de ellos es la migración, que nos impactan. Entonces, ¿cómo abordamos el tema de la migración desde la perspectiva binacional? Porque muchas veces la solución no se encuentra de un lado o del otro, ¿no? Y creo que algo que compartimos las dos ciudades, tanto Tijuana como San Diego, es que los dos estamos siendo impactados por la migración, a los dos nos afecta, pero también los dos tenemos soluciones para la migración que residen demasiado en el sector privado. Entonces necesitamos incorporar políticas públicas para que los gobiernos, tanto de California, de San Diego, así como el gobierno de Baja California y la ciudad de Tijuana, generen soluciones para estas problemáticas. Entonces, te puedo decir, desde mi perspectiva de comercio exterior, Coparmex para mí retroalimenta todos estos otros ejes, ¿no? Que de repente no podemos visualizar porque estamos ocupados en el día a día, ¿no? No, y me gusta porque el podcast anterior estuvo Kenia Samarripa. Ah, Entonces también ella nos estuvo platicando de cómo ellos, al igual como en el lado de Estados Unidos, trabajan a través de las cámaras para ayudar, para dar soporte y buscar la conexión que buscamos de la región Tijuana-San Diego, ¿no? así Entonces, es. me gusta la parte que comentas, ¿no? Del trabajo binacional real entre las cámaras para abrir las opciones o tener alternativas y que se siga desarrollando. Al final lo que queremos es que haya mucho negocio, ¿no? Así es, así es. Creo que todos queremos lo mismo, que es que la ciudad crezca, que la región crezca. Kenia es una gran aliada y gran amiga de Coparmex Tijuana y me da mucho gusto que también haya estado participando aquí en el podcast, pero también lo que me da gusto es que realmente lo que tratamos de ver es qué solución necesitamos desarrollar para que más y mejores empresas inviertan en la región. Más allá de estar separados por una frontera, nos interesa crecer como región, ¿no? Y datos económicos, digo, hay muchos, pero sabemos que California por sí solo tiene una economía aproximadamente 3 o 4 veces más grande que México. Entonces, aquí tenemos un gran mercado a nuestro costado y tenemos que saber cómo aprovecharlo a través de los distintos mecanismos. Sí, está muy interesante, digo. También nos fuimos con Kenia platicando y no, la semana pasada fue otra reunión de este foro
con Coparmex, con Elisa. Sí. Y la Cámara de San Diego, y estuvo también la cónsul. Sí, Alicia Kerber. Ajá, entonces ahí estuvimos platicando, y ya ellos nos estaban dando también esa visualización. Y al momento de las preguntas fue de, oye, una chava que estaba en el público, ¿qué alternativas hay, no? O sea, como que yo tengo un negocio y cómo sé quién me puede ayudar. Entonces, pues mira, precisamente personas quieren llegar a que tú tienes duda, tienes un negocio, platícamelo y ya yo te direcciono de que de este lado de San Diego, te digo para hacia dónde ir y te conecto en el lado de Tijuana, en este caso, para ver cómo va a ser la ayuda complementaria y que siga creciendo y que se siga desarrollando, ¿no? Sí, así es. Me gusta. Así es. No, y la verdad ahorita yo siempre agradezco mucho los liderazgos que hemos tenido en Coparmex. He pasado desde el liderazgo de Roberto Rosas, también Roberto Vega, él fue quien formalmente reactiva la Comisión Binacional, hasta Elisa, ¿no? Que también nos da la confianza de seguir trabajando con esos esfuerzos binacionales y sobre todo, ¿no? De que se involucra directamente, como por ejemplo este foro binacional donde participaron estas grandísimas mujeres como Kenia, como la cónsul Alicia Kerber, y que les demos la confianza también a las empresarias de que existen mecanismos de cómo poder entrar más fácil a un mercado. Sí, y justamente he estado escuchando como mucho recientemente sobre la apertura internacional, como lo dices, pero internacional se refiere a de que ve de dónde más puedes hacer el comercio, como ver más cómo te pueden ayudar o cómo puedes seguir creciendo, ¿no? Al final, digo, coincidimos en que negocio hay bastante, ¿no? Y se trata de cumplir, de ayudar, poner los medios y a seguirnos desarrollando, ¿no? Es correcto. Muy bien. Aldo, bueno, ya me platicaste mucho de la experiencia tanto en México como en Estados Unidos. En relación a la digitalización, inteligencia artificial y mayor fiscalización, ¿cómo visualizas el agente aduanal en los próximos 10 años? Gracias, Cintia. Bueno, yo creo que ahorita nosotros bueno, lo voy a dividir yo creo que en 3 ejes, ¿no? Nos encontramos ahorita con una visión de cumplimiento, pero a veces este cumplimiento es muy, muy operativo. Entonces, ¿a qué me refiero? A que de repente ves al gerente de comercio exterior llenando todos los formatos de cómo cumplen, de cómo, vamos a decirlo, cómo se llena una factura, etcétera. Si es que tienen gerente de comercio exterior, ¿no? Si es que tienen gerentes, sí, muchas veces hay muchas formas de operar, ¿no? Hay equipos que tienen una persona designada para cumplimiento y otra para la parte operativa del comercio exterior, que se me hace la estructura más adecuada y la más viable en estos tiempos, así es. Pero también tienes otras empresas donde tienes inclusive al de compras, al de contabilidad, que hacen la función de comercio exterior. Entonces, creo que el desafío es cómo pasamos de ese cumplimiento operativo a un cumplimiento estratégico. Entonces, hay muchas de estas funciones que las podemos delegar a través de asesores, por ejemplo, como los servicios que tú ofreces. Entonces, como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. Creo que las agencias aduanales también tenemos que estar metiéndonos cada vez un poquito más en la parte de la consultoría, pero también las empresas tienen que saber que o se dedican a la operación o se dedican al cumplimiento. Es muy raro que se pueda cubrir la operatividad, el cumplimiento y hacer bien las dos, ¿no? Entonces, creo que cómo pasamos de ese cumplimiento operativo a ese cumplimiento estratégico a través del uso de aliados, a través del uso de tecnologías, es algo que sin duda va a cambiar mucho de cómo operamos hoy por hoy, tanto agentes aduanales como también importadores y exportadores. Y yo creo que la consultoría, por ejemplo, y los servicios que ustedes ofrecen, tiene que también avanzar a crear ya no vamos a decirlo parches, sino que muchas veces encuentran una deficiencia en un importador y le metemos un parche, sino ya realmente con una visión mucho más global de lo que tienen que hacer, ¿no? Ahorita ya nos metemos con la nueva reforma a temas de cumplimiento laboral, a temas de cumplimiento fiscal. Entonces, ese paradigma tiene que cambiar. Por otro lado, esos mismos procesos manuales los tenemos que llevar a una mayor digitalización. Todavía sigo viendo
y no me voy muy lejos, de repente también aquí en la empresa, que mucho depende de la firma manual de un supervisor, de un gerente. Tenemos muchísimos documentos en el comercio exterior mexicano que todavía necesitan de esa firma manual. Entonces, cada vez ir incorporando más la firma digital, el cuestionarnos cada vez que tengamos un documento enfrente y decir, ¿por qué requiere una firma física? ¿Por qué no puedo firmarlo digitalmente? ¿No? Entonces, el poder trabajar de la mano con nuestros equipos de tecnologías de información, con asesores inclusive de tecnologías de información, nos va a ir permitiendo desahogar más cada una de esas funciones manuales que hacemos y pasarlas más hacia el mundo digital. Por último, yo creo que el sector como tal tiene que, bueno, lo que me ha tocado ver es, tiene que ahorita desarraigarse de la idea de la globalización que teníamos antes, donde teníamos un sistema de derecho internacional que funcionaba. Ahorita lo que estamos viendo es que la economía se entiende más a través de los bloques regionales. Entonces, hablando del bloque regional, el especialista de cumplimiento de comercio exterior de al menos aquí en Tijuana ya no puede únicamente conocer la ley aduanera, tiene que conocer, como decías tú, de las regulaciones también de Estados Unidos. Entonces, dejar de entender la visión de que, bueno, yo solo desde la perspectiva de México voy a entender cómo se mueve la mercancía hacia el mundo, pues te va a limitar muchísimo, ¿no? Entonces, el entender regionalmente, oye, ¿qué regulaciones hay en Estados Unidos? ¿Qué regulaciones hay en Canadá? ¿Qué tecnologías hay en los dos países que me permitan a mí entender el cumplimiento desde una visión mucho más regional? Me va a ayudar a entender mucho mejor cómo mejorar. Entonces, si abordamos esos tres puntos, yo creo que vamos a estar en algunos años con otro sistema de comercio exterior. Y lo que mencionas, ¿no? Al principio lo mencionábamos de, oye, es parte, es cultural, ¿no? La Así es. estructura. Ahorita que también comentaste sobre el asesor, el agente banal, o sea, ya la parte de la cadena de suministro, a lo mejor se están agregando más aliados y cada uno robusto, entiendo, ¿no? Que tiene que ser robusto en su punto, ¿no? Si tengo al manufacturador, va a ser el mejor manufacturador del mundo, ¿no? Si tengo al agente banal, el mejor agente banal. Si tengo al transportista, siempre como que con la permitirles de que cada área que cumpla, ¿no? Que sea robusto sus procesos para que te den el servicio al final, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues no puedes abarcar todo y si abarcas todo, pues de todas maneras como quiera tienes que tener una estructura grande, ¿no? Así es. Y digo, es el famoso, dime cómo sí, o sea, cómo sí le hacemos, ¿no? Y el otro día se acercó un conocido mío y me decía que quería mover unos contenedores de Estados Unidos hacia México, pero me dijeron que no se puede. Digo, mira, todo en general, si no es mercancía prohibida, todo se puede mover, pero tienes que considerar la parte más importante, que son las regulaciones y las restricciones no arancelarias o los permisos. Así es. ¿Y por qué? Porque un permiso te puede tardar meses a veces en obtenerse. Entonces, no es que no se pueda, es que ahorita en este mundo polarizado de los que cumplen y los que no cumplen, creo que si nosotros nos enfocamos y nos encontramos del lado del cumplimiento, vamos a encontrar los mecanismos, ¿no? ¿Cómo? Tomándonos el tiempo, entendiendo y sobre todo preparándonos. Hay veces que me toca trabajar con importadores y les digo, vámonos a lo más sencillo, vamos a hacer un diagrama. ¿Dónde origina tu mercancía? ¿Dónde la piensas almacenar? ¿Con qué transportista? Si no sabes quién, pon un signo de interrogación, pero vamos llenando todos esos eslabones, ¿no? Y a través de esa visión es que comprenden la cadena de suministro, ¿no? Donde participamos en en una medida importante, pero a la vez que no abarca muchos procesos desde la óptica del comercio exterior y de la agencia aduanal. Me gusta bastante la visión integral que hay que tener ahorita en este mundo, pues, que se pueda fiscalizar o al final pues llegamos a la misma conclusión, ¿no? De cada quien desde la trinchera tiene que hacerlo Lo lo propio, ¿no? correcto, no lo propio. Muchas gracias, Aldo. Y bueno, para finalizar, si pudiera rediseñar el modelo de la gente anal en México, ¿qué cambiarías?
Bueno, primero Tienes carta abierta. Vamos a eliminar la última reforma. No, creo que la visión que yo adicionaría sería hacerlo un poquito más flexible. El otro día hablaba con un colega que es también agente aduanal en Estados Unidos, Lalo Acosta de RL Jones, y me platicaba de las juntas. También va a venir. Esperemos, le voy a comentar a Lalo. Pero me platicaba de las juntas que él ha tenido también con USTR, el United States Trade Representative. Y nos decía cómo en Estados Unidos, a pesar de que tenemos el TEMEC firmado, ¿no? Y anteriormente a esto teníamos el NAFTA, como en Estados Unidos todavía existen muchas barreras para importar a México. Si tú exportas de México hacia Estados Unidos, no tienes que pagar el 16% de IVA en Estados Unidos. Tienes que pagar el Merchandise Processing Fee y algunos otros cargos, pero no tienes que pagar un IVA, ¿no? Entonces, simplemente el que tú tengas que importar a México con el cargo del 16% por el interés fiscal es una barrera para el comercio exterior, ¿no? Entonces, yo creo que no nos podemos ir de 0 a 100, pero también tenemos que encontrar el punto medio. Entonces, las observaciones que nos hacen nuestros colegas de Estados Unidos las tenemos que tomar en cuenta y las tenemos que transformar y materializar en ley, en ley y en reglas. Entonces, creo que tomar en cuenta más esas observaciones que nos hacen sería algo que yo definitivamente lo aceleraría, ¿no? Si tuviera la posibilidad. Y por otro lado, en México, como les decía, ¿no? Tenemos un sistema muy rígido. Hay veces que, y lo vemos a través de las validaciones, no regresa una validación porque alguien le movió un candadito en algún lado y ya no se puede operar con eso. Entonces, tenemos que generar un sistema más flexible porque lo que queremos es que a través de la agilidad nos hagamos más competitivos como país, más empresas inviertan, ¿no? Yo creo que en general, a pesar de que ahorita tenemos un mundo eh, geopolíticamente ya un poquito más dividido, un poquito más complejo, yo creo que México sigue siendo la apuesta ganadora, porque nadie nos va a poder ahorita mover del lugar estratégico que tenemos. Tenemos dos litorales, tenemos al mercado hasta ahorita y la economía más fuerte del mundo, que es Estados Unidos. Tenemos un personal muy calificado aquí, al menos en la región de Tijuana, y en general en México tenemos personas que quieren salir adelante. Entonces, con esos ingredientes necesitamos buscar esos mecanismos para lograr hacer efervecer el comercio exterior de México y que les facilitemos, ¿no? Que no seamos un impedimento, sino que seamos un pedimento, ¿no? Aunque sea de broma, pero que sí nos volvamos, claro, que nos volvamos más facilitadores y no tanto en impositores o reguladores, ¿no? Me gusta. Muchas gracias, Aldo. Algo que quieras, un mensaje que quieras decirle a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Gracias. Y de muy chiquito, mis abuelos siempre me llevaban a las playas, en particular en Rosarito, y me acuerdo mucho, ¿no? De estar pues, tanto en la playa como a veces en barcos y en algunos otros medios de transporte, pero me gusta mucho una frase que dijo Séneca hace 2 milenios prácticamente, y Séneca nos decía, ningún viento será favorable si no sabe a qué puerto va, ¿no? Entonces, creo que sabiendo hacia dónde queremos apuntar nuestros esfuerzos, vamos a poder encontrar el cómo, ¿no? Los vientos favorables que nos van a poder llevar ahí, ¿no? Entonces, creo que lo primero que necesitamos saber es hacia dónde queremos ir como país, como sociedad y como empresa, ¿no? Y con eso vamos a encontrar los mecanismos y los vientos favorables que nos van a poder llevar hacia allá. Excelente, muchísimas gracias, Aldo, qué placer haberte tenido el día de hoy en el podcast, muy enriquecedor y gracias nuevamente. No, pues gracias a tu auditorio y esperemos estar aquí de vuelta en unos añitos. Claro que sí, en unos meses quizá, ¿no? Vamos a ver. Gracias, Cintia. Aldo, hasta luego. Bye bye.